Sí, ya sé que estoy llegando un poquito tarde al hype de live action de Cómo entrenar a tu dragón, pero no podía quedarme con ganas de hablar acerca de esta película, al ser un canal sobre criaturas mitológicas donde los dragones obviamente son de lo más populares, junto con los demonios. Y subo un video sobre los demonios que lo tengo pendiente desde hace tiempo. He subido algunos videos cortos por ahí, pero pues este no es el tema de hoy. Esta película, además de ser buenísima, vamos que no solo es buenísima, es una obra maestra, cuenta con fuertes inspiraciones en la mitología europea al momento de presentarnos sus dragones. Así que dije, ¿por qué no? Vamos a hablar sobre cada uno de los dragones que aparecen en esta historia, analizándolos desde su apartado mitológico, porque créanme que hay muchísimos datos interesantes que a simple vista pueden pasar desapercibidos. Para esto vamos a tomar únicamente en cuenta la primera película porque los libros honestamente no los he leído, pero cuando lo haga pues les haré saber si encuentro algo curioso por ahí también. Por lo que si les gustan estos temas relacionados a la fantasía, los dragones, la magia y demás, les invito a suscribirse ahora mismo para que no se pierdan de ningún video. Yo soy Mark Bejar y sean bienvenidos de vuelta a Darkmark. Comenzamos. Para comenzar, hablemos sobre en qué exactamente se inspira Cómo entrenar a tu dragón desde la parte mitológica. Podemos ver que es obvio que el arte vikingo, al igual que sus historias, estilos de vida y tradiciones, se encuentran presentes en toda la película. Sin embargo, muchas de estas no son precisamente fieles a lo que fueron los vikingos de forma histórica, como por ejemplo los cascos con cuernos o el hecho de tener registros de criaturas, en este caso los dragones, escritos en libros, que si por algo son infames los vikingos es por llevar pocos registros en general, y cuando lo hacían solía ser en forma de runas. Así que a partir de aquí podemos ver que estamos hablando de una versión totalmente ficticia de los vikingos, lo cual está bastante bien si hablamos acerca de una historia donde los vikingos conviven con dragones, por lo que no representa problema alguno a mi parecer. Sin embargo, los dragones que vemos aquí no son todos exclusivos de la mitología nórdica, sino más bien una mezcla de varias especies que también pueden encontrarse en bestiarios medievales. Los dragones nórdicos en sí suelen caracterizarse por ser muy parecidos a las serpientes, seres largos, escurridizos y en algunas ocasiones acostumbrados a vivir en la tierra, siendo conocido por esto mismo como worms. Entre los más populares tenemos a los dragones Nidhogg y Fafnir, que suelen contar con esta apariencia. Y aunque en Cómo entrenar a tu dragón tenemos dragones de este tipo, también hay mucha, pero mucha más variedad. Comenzaremos hablando sobre el mortífero Nader. El mortífero Nader, aunque a primera vista parece tener un diseño muy simple, sí que tiene una apariencia mucho más interesante de lo que podría pensarse. Su cuerpo es mediano y se posa sobre dos patas traseras, mientras que las dos delanteras poseen sus alas membranosas, pero también tiene cualidades de un ave, contando con un hocico que emula la forma de un pico y además de ser un nato cazador, teniendo sentidos agudos que le permiten capturar a sus presas con agilidad. En este sentido podemos ver influencias de dos tipos de dragones muy específicos, los givernos y los anfípteros. Los givernos son una categoría de dragón que se caracteriza justamente por tener dos patas traseras y un par de alas delanteras, reemplazando a lo que serían las patas delanteras de un dragón promedio, o sea, en lugar de patas delanteras tiene alas, para que me entiendan, tal cual como el mortífero Nader, además de ser una especie sumamente venenosa, cosa que el mortífero Nader también rescataría al contar con una cola con púas venenosas que podría eyectar como proyectiles. Por otro lado, los anfípteros son dragones que se caracterizan por tener atributos propios de un ave, tales como plumas, sentidos periféricos agudos, picos y estar acostumbrados a cazar durante el vuelo. En el bestiario de dragonología de Dougal Steer podemos ver a varios de estos, e incluso yo llegué a hacer ilustraciones inspirados en estos dibujos para practicar. Libro muy recomendado si les gustan esos dragones, además de contar con información muy valiosa. En esta misma categoría de anfípteros también tenemos a una especie muy pequeña y curiosa llamada Jáculo. Sí, así se llama Jáculo, es un nombre horrible, pero ignoremos que suena extraño. El cual sería un dragón de cuerpo alargado que contaría únicamente con un par de alas, sin patas, nada más alas y el cuerpo de serpiente, viviendo en los árboles a la espera de que se aparezca una presa y así lanzarse contra ella para clavarle los colmillos, muy parecidos por ejemplo a los muertes susurrantes, con los que comparten esta principal apariencia, pudiendo verse brevemente en el bestiario de Hippo en la película. Sin embargo, indagando un poco más sobre ellos me di cuenta que son incluso más peligrosos que los Jáculos, contando con varias hileras de dientes, púas capaces de ser disparadas en múltiples direcciones y también pudiendo arrojar poderosos anillos de fuego cuando alcanzan una edad adulta. Pero volviendo al mortífero Nader, como podemos ver, podríamos decir que es una mezcla entre anfíptero y giverno, debido a que combina características de ambos. Pasando a otro dragón tenemos al Cremallerus Espantosus, un dragón que a pesar de no ser uno de los protagonistas de la primera película, siendo estos a mi parecer la Furia Nocturna, Mortífero Nader y la Muerte Roja del que ya hablaremos más adelante, curiosamente es uno de los más apegados a la mitología
mitología nórdica, entrando sin problema alguno en la categoría de Knocker, los cuales son de los más recurrentes en los relatos nórdicos junto a los Worms, de los que hablamos anteriormente. Se caracterizan por poseer cuerpos alargados, patas gruesas y cortas, y un par de alas las cuales en ocasiones llegan a ser tan pequeñas que no les permiten volar, pero fácilmente pueden hallarse Knockers con alas lo suficientemente grandes como para levantar su peso. Si prestan atención a las ilustraciones podrán darse cuenta de que los parentescos con el Cremajerus Espantosus son más que evidentes. Pero ahora bien, ¿existe algún Knocker que cuente con dos cabezas de las cuales una expulse chispa y la otra gas? Bueno, así específicamente no encontré registros de Knockers con estas cualidades, pero sí que podemos hallar dragones de dos cabezas. La Anfisbena es destacada por esto mismo, siendo un dragón o serpiente monstruosa perteneciente a la mitología grecorromana. Algo interesante de la Anfisbena es que sus dos cabezas han de estar en armonía al momento de moverse, simbolizando entre muchas cosas la dualidad entre dos elementos opuestos que han de colaborar juntos para sobrevivir, tal cual como podemos ver con Brutasio y Brutilda, quienes a pesar de tener personalidades que chocan entre sí, han de trabajar lado a lado y en orden junto a su dragón. Un detalle fascinante. Hablando sobre Knockers, también es digno de mención el dragón Grunkle, al cual podríamos considerar como esta especie de Knocker más pequeño, robusto y con alas demasiado pequeñas como para levantar su peso, aunque en la película sí que lo hace, sí que puede volar. Dos dragones con base similar pero en esencia diferentes, estos dos que acabamos de mencionar. Y bueno, si se han dado cuenta en lo que va del video apenas sí he mencionado tipos de dragones medievales, a pesar de que dije al inicio que estos efectivamente configuran dentro de los diseños de los dragones de cómo entrenar a tu dragón, siendo posiblemente el más cercano el Giverno, pero es que creo que es más que obvio que la pesadilla monstruosa está basado en un dragón europeo hecho y derecho, aunque mezclado con otros atributos de un Giverno. Originalmente los dragones europeos pueden ser distinguidos por ser considerablemente más grandes que un Giverno o un Worm, llegando a medir varios metros de altura, contando con 4 patas, 2 traseras largas y un par delantero un poco más corto, un par de alas enormes, cuernos y una cola ni muy grande pero tampoco pequeña. El pesadilla monstruosa cuenta con cada una de estas características, aunque excluyendo la de las patas delanteras, teniendo en cambio sus 2 alas como si fuera un Giverno, pero por lo demás lo tiene todo, siendo más grande que los dragones anteriores y teniendo un bello color rojo fuego, cosa que es bastante común de ver en las representaciones modernas de dragones europeos, ya por no hablar de la poderosa llamarada que llega a arrojar, aunque esta no llega a compararse con la del siguiente, la Muerte Roja, el dragón antagonista de la primera película. Podemos ver a este como la razón principal por la que los vikingos tienen este problema con los dragones, como si fueran una plaga, pues mandaría dragones de menor rango o de menor tamaño para conseguir comida, y de esta manera alimentarse mientras está tranquilo en su volcán. Pero ya cuando sale es en serio una monstruosidad. Yo me acuerdo que yo veía esto de pequeño, o sea, cuando lo vi en el cine de pequeño, me dio bastante miedo, o sea, sí estaba brutal ese dragón. Creo que nunca en mi vida me había pasado por la cabeza que un dragón pudiera ser así de grande. Y es por eso que aquí las escalas en cuanto a tamaño están más que sobrepasadas en lo que podemos llegar a ver en la mitología. Porque digamos que el dragón europeo suele ser del mismo tamaño que el tipo de dragón en el que está inspirado la Muerte Roja, siendo estos los Drakes, dragones más terrestres pero no por ello menos mortales, de cuerpos voluminosos, grandes y repletos de púas, que con facilidad pueden equipararse en cuanto a poder con un dragón europeo, aunque un pesadilla monstruosa no llega a ser ni de cerca del mismo tamaño que la Muerte Roja. Sin embargo, en cuanto a aspecto podemos notar que son similares a los Drakes hasta cierto punto, contando con piel gruesa, una poderosa llamarada, resistencia al fuego y también que habita en una cueva o volcán en esta ocasión, siendo esto algo bastante característico de los Drakes al ser seres más terrestres como ya mencioné. Quizá la única diferencia sería que los Drakes no cuentan con alas, mientras que la Muerte Roja sí, lo que lo hace un dragón bastante roto en este aspecto. O sea, el tamaño, las alas, el fuego es súper poderoso. Creo que hay dragones más poderosos en este universo, la verdad. No he visto todas las series y tampoco he leído los libros como ya les dije, pero sí, me parece un universo interesante en cuanto a escalas de poder. Pero es desde los primeros que vemos en toda la franquicia, entonces yo sí me espanté cuando apareció y lo veía. Además tomen en cuenta que yo estaba chiquito, entonces lo veía el triple de grande de lo que en realidad era. Y nada, vamos a continuar con el más interesante de todos, que sería obviamente la Furia Nocturna. Este es el más original en cuanto a aspecto porque así como tal no tenemos dragones que se vean así idénticos a Chimuelo, es único este dragón en general. Pero creo que podemos rescatar que tiene cierta apariencia de gato, se inspiraron mucho en el comportamiento de los gatos, mezclándolo con un Knocker. Como podemos ver tiene el aspecto típico de un Knocker, quizá un poquito más chiquito, obviamente de escamas negras, con la capacidad de lanzar una especie de rayo de plasma en lugar de fuego, pero en sí es un dragón bastante original, pero que de alguna manera logra encajar con el resto, no desentona para nada, y el aspecto felino es un detalle súper original.
Como les digo, hay un montón de dragones más en este universo, así que si les interesa, pues comenten aquí sus recomendaciones de películas. Bueno, películas, ya he visto las 3 primeras, o sea, las 3 principales. Creo que hay más, así que comenten cuál recomiendan, o también las series. Creo que hay 2 series, si no me equivoco, o nada más una. No estoy muy informado, la verdad. Ustedes recomienden ahí lo que consideren que valga la pena, lo que ya no sé hablar, perdón, lo que consideren que valga la pena ver. También tengo una lista de reproducción acerca de dragones. Aquí tenemos 3 partes hablando sobre diferentes tipos de dragones, incluyendo de los que ya hablamos en esta sección, así que están totalmente invitados a revisarla. También si se me pasó algún dragón de esta película, pues coméntenlo para verlo en la siguiente ocasión. Y les quería comentar que estoy publicando de manera semanal 2 capítulos de mi novela totalmente gratis en mi blog y en Wattpad. Aquí tenemos los 2 links, se los voy a estar dejando acá abajo, la cual también está repleta de dragones y de diferentes especies, así que si les interesan estas criaturas que creo que aquí a todos nos fascinan, pues la pueden revisar también. Eso sería todo por esta ocasión y nos vemos en la próxima. Adiós.